Aquella tarde de julio en Córdoba, el calor era sofocante, como suele ser en el interior de Argentina. Me encontraba de pie en medio de la sala de la casa que compartía con Roberto en el barrio de Nueva Córdoba, con 8 meses de embarazo, mientras las palabras de mi suegra Mercedes resonaban como cuchillos en mis oídos. El ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin realmente refrescarnos, igual que mis pensamientos dando vueltas sin encontrar consuelo. Mi esposo Roberto, ese hombre que conocí hace 4 años en la Universidad Nacional de Córdoba mientras estudiaba contabilidad, el mismo que juró protegerme frente al altar de la iglesia de los capuchinos. Ahora se reía junto a su madre de mi origen humilde. Se burlaban de la pequeña casa de barro que mi madre me había dejado como única herencia en las afueras de la ciudad, cerca del camino a Altagracia, antes de partir de este mundo hace apenas 2 años. ¿Te crees que por haberte casado con mi hijo ya sos alguien? Mírate nomás, embarazada y sin nada que ofrecer más que esa choza de barro, espetó Mercedes, acomodándose en el sillón de cuero que ella misma nos había regalado, como si quisiera recordarme quién había amueblado nuestra casa. Sus palabras estaban cargadas del típico acento cordobés que alguna vez me pareció encantador, pero que ahora solo acentuaba cada insulto. El mate que había preparado esa mañana para recibirlo se enfriaba sobre la mesa ratona, intacto. Mercedes ni siquiera lo había probado, diciendo que seguramente yo no sabía prepararlo como la gente. Roberto, sentado a su lado, soltó una risa que me atravesó el alma. Era la misma risa que me enamoró en el bar de la ciudad universitaria, pero ahora sonaba hueca, desprovista de todo el amor que alguna vez creí ver en él. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero algo dentro de mí se encendió en ese momento. No era rabia, no era dolor, era una claridad absoluta sobre mi situación y mi valor. Acaricié mi vientre abultado, sintiendo los movimientos de mi bebé bajo el vestido floreado que me había puesto especialmente para esta visita. Era como si ella también me diera la fuerza que necesitaba, recordándome que ya no estaba sola. A través de la ventana, podía ver los edificios modernos de Nueva Córdoba, tan diferentes de mi humilde casa de barro. El contraste me hizo pensar en mi madre, María Elena, y en cómo construyó esa casa con sus propias manos, trabajando como empleada doméstica en las casas del barrio Cerro de las Rosas durante el día y dedicando sus noches y fines de semana a levantar nuestro hogar. Recordé vívidamente sus últimas palabras antes de morir en el Hospital Córdoba, después de una batalla contra el cáncer que duró demasiado poco. Hija. Esa casa de barro fue construida con el sudor de mis manos y el amor de mi corazón. No importa lo humilde que sea, representa la dignidad y la independencia. Mi madre, con su delantal siempre impecable a pesar del trabajo duro, me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que uno construye con esfuerzo y dignidad. El aroma del pan casero que había horneado esa mañana llegaba desde la cocina, mezclándose con el olor a jazmines que entraba por la ventana desde el pequeño balcón donde mantenía mis plantas. Era un pedacito de mi hogar de la infancia que había traído a este apartamento moderno, y ahora me daba fuerzas para enfrentar lo que venía. Mercedes continuaba su diatriba, mencionando cómo ella había sacrificado a su hijo al permitirle casarse conmigo, como esperaba que al menos yo supiera mantener mi lugar y no pretendiera más de lo que merecía. Roberto asentía ocasionalmente, como si cada palabra de su madre fuera una verdad absoluta, olvidando todas las noches que pasamos juntos en mi casa de barro durante nuestro noviazgo. Cuando decía que le encantaba la paz que se respiraba allí. En ese momento, una sonrisa se dibujó en mis labios, desconcertando a mis verdugos. No era una sonrisa de alegría ni de burla, sino de comprensión profunda. Comprendí que la verdadera pobreza no estaba en las paredes de barro de mi casa, sino en los corazones que necesitaban humillar a otros para sentirse superiores. El ruido del colectivo pasando por la avenida me recordó todas las veces que viajé desde mi casa hasta la universidad, estudiando en el trayecto, determinada a construir un futuro mejor. Pensé en los sacrificios de mi madre, en sus manos agrietadas por el trabajo y el barro, pero siempre dispuestas a abrazar y consolar. Pensé en mi bebé, que pronto llegaría a este mundo, y supe que merecía nacer en un ambiente de respeto y amor verdadero. La tarde comenzaba a caer sobre Córdoba, y las primeras luces de la ciudad empezaban a encenderse. A través de la ventana, podía ver el perfil de las sierras en la distancia, las mismas que veía desde mi casa de barro. Esa vista siempre me había dado paz, y ahora me daba la certeza de que era momento de tomar las riendas de mi vida. ¿Saben algo curioso?
comencé a decir con una tranquilidad que los descolocó, mientras el sol de la tarde cordobesa se filtraba por las cortinas de gasa que había comprado en el Mercado Norte. El ambiente se había vuelto tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo, pero mi voz salió serena, como si estuviera comentando el clima. Mientras ustedes se burlaban de mi herencia, yo he estado trabajando silenciosamente durante estos 3 años de matrimonio. Soy contadora certificada y he estado manejando las finanzas de varias empresas desde casa. El rostro de mi suegra Mercedes palideció instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma en pleno mediodía cordobés. La sonrisa burlona de Roberto se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de confusión. El mate abandonado en la mesa parecía ahora un testigo mudo de lo que estaba por venir. ¿De qué estás hablando, Laura?, preguntó Roberto, usando por primera vez mi nombre en toda la tarde. Su tono había perdido todo rastro de burla, reemplazado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Me tomé mi tiempo para responder, acariciando mi vientre mientras caminaba hacia el escritorio que había instalado en el rincón del living, ese mismo escritorio desde donde había construido mi imperio en secreto. Continué revelando, paso a paso, cómo había estado ahorrando cada peso que ganaba. Les conté sobre mis primeros clientes, pequeños comerciantes del Mercado Norte que necesitaban ayuda con sus impuestos. Les expliqué cómo esos trabajos iniciales me llevaron a conseguir contratos más grandes con empresas del Cerro de las Rosas y de Nueva Córdoba. Todo el tiempo trabajando desde casa, aprovechando las horas en que Roberto estaba en la oficina, convirtiendo mi conocimiento en independencia financiera. ¿Te acordás, Roberto, cuando me preguntabas por qué pasaba tanto tiempo en la computadora? Cuando te decía que estaba haciendo cursos online, pregunté, viendo cómo la comprensión comenzaba a dibujarse en su rostro. Bueno, estaba haciendo mucho más que eso. Estaba construyendo mi futuro, invirtiendo sabiamente en la bolsa y en bienes raíces, todo bajo el nombre de soltera que mi madre me aconsejó nunca cambiar. Mercedes intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Esta vez, yo tenía el control de la conversación. Me dirigí hacia el pequeño cofre que guardaba en el último cajón del escritorio, ese que Roberto nunca se había molestado en revisar, asumiendo que solo contenía chucherías de mujer, como él solía decir. Con manos que ya no temblaban, saqué los documentos que probaban mi éxito financiero. Las escrituras de 3 propiedades en barrios prestigiosos de Córdoba, una en Nueva Córdoba, otra en Güemes, y la tercera en el Cerro de las Rosas. Les mostré los estados de cuenta con cifras que harían callar cualquier burla, el resultado de años de trabajo discreto y decisiones financieras inteligentes. ¿Y saben qué es lo más interesante?, continué, disfrutando secretamente de sus expresiones atónitas. El apartamento donde estamos sentados ahora, ese que ustedes creen que Roberto compró con su salario de ejecutivo, en realidad lo compré yo hace 6 meses. Las cuotas que Roberto ha estado pagando van directamente a una cuenta de inversión a mi nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el ruido distante del tráfico en la avenida y el tic-tac del reloj que mi madre me había regalado cuando me gradué de la universidad. Mercedes se había quedado sin palabras por primera vez desde que la conocí, su taza de mate frío olvidada entre sus manos temblorosas. Pero eso no es todo, agregué, sacando los últimos papeles de mi carpeta. Les presento mi próximo proyecto, la construcción de un complejo de apartamentos en el terreno donde está mi casa de barro. Ese lugar que ustedes tanto desprecian está ubicado en una zona que se ha revalorizado enormemente en los últimos años. Los planos ya están aprobados por la municipalidad. Las hojas de los planos se desplegaron sobre la mesa ratona, cubriendo el mate frío y las facturas que había horneado esa mañana. Los renders mostraban un edificio moderno pero respetuoso con el entorno, con espacios verdes y áreas comunes que recordaban la calidez de mi antigua casa. El proyecto había sido diseñado por un estudio de arquitectos jóvenes de Córdoba, egresados de la UNC como yo, que entendieron perfectamente mi visión de preservar la esencia mientras construíamos algo nuevo. ¿Y con qué plata pensás hacer todo esto?, preguntó Roberto, encontrando finalmente su voz. Su tono intentaba ser despectivo, pero el temblor en sus palabras traicionaba su nerviosismo. Mercedes se había recostado en el sillón, abanicándose con un folleto del proyecto, como si el aire acondicionado hubiera dejado de funcionar repentinamente. Con calma, saqué mi tablet y les mostré las proyecciones financieras, los préstamos preaprobados, los inversores interesados.
Les expliqué cómo había estado preparando este momento durante meses, asegurándome de que cada detalle estuviera perfectamente planificado. Les mostré los correos electrónicos de felicitación de los ejecutivos del banco, impresionados por mi historial crediticio y plan de negocios. ¿Sabes qué es lo más irónico, Mercedes?, dije, dirigiéndome directamente a mi suegra por primera vez. Mientras vos me criticabas por no ser lo suficientemente buena para tu hijo, yo estaba cerrando tratos con varios de tus amigos del club. Esos mismos que vos presumías que nunca me aceptarían en su círculo social. Resulta que el dinero y la inteligencia abren muchas puertas, incluso más que un apellido tradicional. El sol comenzaba a ponerse sobre Córdoba, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Desde nuestro balcón en el 8º piso, podíamos ver las sierras a lo lejos, las mismas que mi madre solía mostrarme desde el patio de nuestra casa de barro, diciéndome que no había límites para lo que podía alcanzar si trabajaba con determinación y dignidad. Todo esto es mentira, murmuró Mercedes, pero su voz carecía de convicción. Roberto, decile algo a tu mujer. Esto debe ser una broma de mal gusto. Mi esposo se había quedado mudo, revisando los documentos una y otra vez, como si esperara encontrar algún error, alguna prueba de que todo era una elaborada mentira. Pero cada papel estaba en orden, cada número cuadraba perfectamente. Su mundo de superioridad moral se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Te acordás cuando me dijiste que una mujer de mi clase nunca entendería de finanzas?, pregunté a Roberto, recordando una de nuestras primeras discusiones después del matrimonio. Bueno, resulta que entiendo lo suficiente como para haber multiplicado mis ahorros mientras vos gastabas tu salario en el golf club y en impresionar a tus amigos del trabajo. El bebé se movió en mi vientre, como si quisiera participar en la conversación. Acaricié mi abdomen con cariño, pensando en cómo esta criatura que llevaba dentro heredaría no solo bienes materiales, sino también la fortaleza y la dignidad que mi madre me había enseñado. Pero, ¿por qué no me dijiste nada?, preguntó Roberto, y por primera vez en toda la tarde, detecté un tono de verdadero dolor en su voz. Soy tu esposo, se supone que no debería haber secretos entre nosotros. Secretos, respondí, permitiendo que un poco de la amargura que había estado conteniendo se filtrara en mi voz. ¿Como el secreto de que te avergonzabas de mi origen? ¿O el secreto de que te reías de mí con tus amigos cuando creías que no me daba cuenta? ¿O tal vez el secreto de que seguís permitiendo que tu madre me humille cada vez que tiene la oportunidad? Mercedes se removió incómoda en su asiento, su anterior arrogancia completamente desvanecida. El aire en el apartamento se había vuelto pesado, cargado con años de resentimiento y verdades no dichas que finalmente salían a la luz. Mi madre me enseñó algo muy importante, continué, mirando el retrato de ella que colgaba en la pared, sonriendo con su delantal de trabajo y sus manos manchadas de barro. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en lo que sos capaz de construir con tus propias manos y tu propia mente. Mientras ustedes se burlaban de mi casa de barro, yo estaba construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, peso a peso. El silencio que siguió a mis revelaciones fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era Santiago, el arquitecto principal del proyecto, quien me enviaba las últimas actualizaciones de los planos. Con una calma que no sabía que poseía, comencé a explicarles los detalles del proyecto que cambiarían no solo mi vida, sino también la historia de mi querida casa de barro. Les voy a mostrar algo especial, dije mientras conectaba mi laptop al televisor del living. Las imágenes del proyecto comenzaron a aparecer en la pantalla, mostrando renders en 3D que hacían justicia a meses de planificación. Como pueden ver, he contratado a los mejores arquitectos de Córdoba para diseñar un proyecto que mantendrá la esencia de la casa de barro de mi madre, transformándola en el centro cultural del complejo residencial. Las imágenes mostraban un diseño innovador que integraba elementos tradicionales con arquitectura moderna. La antigua casa de barro, en lugar de ser demolida, se convertiría en el corazón del proyecto. Los arquitectos habían logrado preservar sus paredes originales, incorporándolas a una estructura más amplia que las protegería y destacaría su valor histórico. El proyecto se llamará Raíces de Barro, continué explicando, mientras deslizaba mi dedo sobre la pantalla para mostrar diferentes ángulos del diseño. La casa original será restaurada y convertida en un espacio cultural donde se impartirán talleres de artesanía tradicional, clases de historia local y programas educativos para niños.
Queremos que sea un lugar donde la comunidad pueda reconectarse con sus raíces. Roberto intentó interrumpir, levantándose bruscamente del sillón. Todo esto es absurdo, Laura. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. Soy tu marido y tengo derechos sobre. Lo corté en seco, mi voz firme pero serena. No, Roberto, no tenés ningún derecho sobre esta propiedad. Tengo todos los documentos perfectamente en orden. Cada inversión, cada compra, cada decisión fue tomada con asesoría legal, protegiendo mi patrimonio y el futuro de mi hija. ¿Querés ver los papeles otra vez? Mercedes, que había estado inusualmente callada, intentó recuperar algo de su antigua altivez. ¿Y quién va a querer vivir al lado de una casa de barro? ¿Pensás que la gente de clase va a comprar apartamentos ahí? Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras abría otra carpeta en mi computadora. Es interesante que lo preguntes, Mercedes. ¿Conoces a los Martínez? ¿Tus amigos del club de golf? Vi cómo su rostro palidecía mientras asentía. Bueno, ya han reservado 2 unidades. Y no son los únicos. Tengo una lista de espera de compradores interesados, muchos de ellos de tu círculo social. Les mostré los correos electrónicos de respaldo, los contratos preliminares, las cartas de intención. El proyecto había generado un interés inesperado entre la élite cordobesa, atraída por la combinación única de modernidad y tradición, además de la ubicación privilegiada. El complejo tendrá 10 pisos, continué explicando, mostrando los planos sección por sección. Cada apartamento estará diseñado para maximizar la vista hacia las sierras, con terrazas verdes y espacios comunes que promocionan la vida en comunidad. Pero lo más importante es que la casa de barro será el corazón de todo. Les mostré cómo los arquitectos habían diseñado un sistema de patios y pasarelas que conectaban la casa original con los nuevos edificios, creando un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. Las paredes de barro serían protegidas por una estructura de vidrio y acero que permitiría a los visitantes apreciar las técnicas de construcción tradicional. En este espacio, señalé un área en los planos, estableceremos un museo dedicado a la historia de las construcciones de barro en Córdoba. Será un homenaje a todos los que, como mi madre, construyeron sus hogares con sus propias manos. Ya tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia. La cara de mi suegra se contorsionaba con cada palabra que salía de mi boca. Su desprecio inicial se había transformado en una mezcla de incredulidad y lo que parecía ser un principio de arrepentimiento. Especialmente cuando mencioné que el complejo llevaría el nombre de mi madre, Centro Cultural y Residencial María Elena. Todo el proyecto está pensado para ser sustentable, continué, mostrando los detalles técnicos. Paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia, materiales ecológicos. Queremos demostrar que es posible preservar nuestras tradiciones mientras construimos un futuro más verde y consciente. Los renders mostraban cómo la luz natural jugaría con las diferentes texturas del complejo, el barro original, el vidrio moderno, la piedra local. Los arquitectos habían logrado crear un diseño que respetaba la escala del barrio mientras introducía elementos contemporáneos. En este sector, señalé otra área de los planos, tendremos un jardín comunitario donde los residentes podrán cultivar sus propias verduras. Mi madre siempre tuvo su pequeña huerta en el patio de la casa de barro, y queremos mantener vivo ese espíritu de autosuficiencia y conexión con la tierra. Roberto, que había estado hojeando los documentos en silencio, levantó la vista con lo que parecía ser una mezcla de asombro y frustración. ¿Cómo conseguiste la aprobación municipal tan rápido? Estos trámites suelen tardar años. Resulta que cuando presentas un proyecto bien pensado, con todos los estudios de impacto ambiental y social en orden, las cosas se mueven más rápido, respondí. Además, el proyecto genera empleos y preserva patrimonio cultural. La municipalidad lo vio como una oportunidad de desarrollo para el barrio. Les mostré las cartas de apoyo de diferentes organizaciones comunitarias, centros culturales y grupos ambientalistas. El proyecto había generado un interés que iba más allá de lo inmobiliario, convirtiéndose en un símbolo de cómo el progreso no tiene por qué significar la destrucción de nuestro pasado. En este espacio, señalé un área especialmente diseñada, instalaremos un taller de cerámica y artesanías. Ya tenemos acuerdos con varios artesanos locales que darán clases.
Queremos que sea un espacio vivo, donde las tradiciones no solo se preserven sino que se transmitan a las nuevas generaciones. Mercedes intentó una última objeción. ¿Y quién va a querer ir a un centro cultural en este barrio? No es exactamente una zona cultural. Es interesante que lo menciones, respondí, abriendo otro archivo en mi computadora. Según los estudios de mercado que realizamos, hay una demanda creciente de espacios culturales auténticos en la ciudad. La gente está cansada de los centros comerciales genéricos. Quieren lugares con historia, con alma. Les mostré las proyecciones financieras del centro cultural, los programas educativos planificados, los eventos culturales que ya estaban en agenda. El proyecto no solo era culturalmente significativo, sino también económicamente viable. Además, agregué, acariciando mi vientre, quiero que mi hija crezca conociendo sus raíces. Que sepa que su abuela construyó esta casa con sus propias manos, que entienda el valor del trabajo honesto y la importancia de no olvidar de dónde venimos. El sol de la tarde entraba por las ventanas del apartamento, creando sombras que bailaban sobre los planos desplegados. En ese momento, el bebé se movió con fuerza, como si también quisiera formar parte de esta transformación. Todo esto es más que un proyecto inmobiliario, continué, mi voz suave pero firme. Es un acto de justicia poética. Ustedes quisieron humillarme por mi origen humilde, por mi casa de barro. Pero esa casa, esa herencia que tanto despreciaron, se convertirá en algo hermoso y significativo, algo que beneficiará a toda la comunidad. Roberto se había quedado sin palabras, mirando alternativamente los planos y mi rostro, como si viera a una extraña. Mercedes, por su parte, parecía haber envejecido años en las últimas horas, su arrogancia inicial completamente desvanecida. Y para que quede claro, agregué, sacando un último conjunto de documentos de mi carpeta, todo está legalmente protegido. He creado una fundación sin fines de lucro que se encargará de gestionar el centro cultural. El patrimonio está blindado, tanto para el presente como para el futuro. Los últimos rayos del sol iluminaban las fotos de la casa de barro que había colocado sobre la mesa. En ella se podía ver a mi madre, con su delantal manchado de tierra, sonriendo mientras trabajaba en las paredes. Su sonrisa, capturada en papel fotográfico, parecía decir bien hecho, hija. Este proyecto, concluí, recogiendo los documentos con calma, es mi manera de honrar el legado de mi madre. Ella me enseñó que la dignidad no está en lo que tenemos, sino en lo que construimos. Y yo estoy construyendo algo que transformará su humilde casa de barro en un faro de cultura y esperanza para nuestra comunidad. Con la calma que solo da la certeza, me levanté del sillón y caminé hacia el pequeño escritorio de caoba que había comprado en una anticuaria del Paseo de las Artes. El mismo mueble que Roberto había criticado por parecer de segunda mano ahora guardaba los documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mientras abría el cajón principal, podía sentir las miradas de Roberto y Mercedes clavadas en mi espalda. Lo que voy a decirles ahora, comencé, girándome con una carpeta azul en las manos, no es una decisión tomada en el calor del momento. No es una reacción emocional al maltrato de este día, ni siquiera de esta semana o este mes. Es el resultado de una planificación cuidadosa que comenzó hace exactamente un año, el día que presencié la primera complicidad entre madre e hijo para humillarme. El ventilador de techo seguía girando perezosamente, moviendo el aire caliente de la tarde cordobesa. A través de la ventana, se podían escuchar las campanas de la iglesia de los capuchinos tocando las 6 de la tarde. El mismo sonido que escuchaba cada día mientras trabajaba en silencio, construyendo mi escape. ¿Te acordás, Roberto, de la cena del año pasado en lo de Pérez?, pregunté, observando cómo su rostro cambiaba al reconocer el momento. Esa noche, cuando tu madre sugirió que yo debería conformarme con ser una simple ama de casa porque la gente como yo no está hecha para más, vos te reíste. No fue una risa incómoda, no fue una risa de compromiso. Fue una risa de verdadero acuerdo. Mercedes intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Esta vez, nadie me interrumpiría. De la carpeta azul saqué un conjunto de documentos cuidadosamente organizados, con separadores de colores que había elegido meticulosamente para este momento. Ese mismo día, mientras vos jugabas al golf con tus amigos del club, Roberto, yo tuve mi primera reunión con la doctora Claudia Vázquez, una de las mejores abogadas de familia de Córdoba.
No la conoces porque no frecuenta el club de golf, pero su reputación en los tribunales es impecable. Les mostré los papeles del divorcio, ya preparados y revisados hasta el último detalle. Las hojas estaban ordenadas cronológicamente, mostrando una planificación que se extendía meses atrás. Cada documento, cada formulario, cada declaración jurada había sido preparada con la precisión de quien no deja nada al azar. Roberto, dije, mirándolo directamente a los ojos, tenés exactamente 48 horas para desalojar el apartamento donde vivimos, que, como ya sabes, es una de mis propiedades. La doctora Vázquez presentará mañana a primera hora la demanda de divorcio junto con una orden de restricción preventiva. La ironía de la situación no se perdió para nadie. Ellos pensaban que me estaban echando a mi casa de barro, pero era yo quien los estaba desalojando. El rostro de Roberto pasó del rojo al pálido en cuestión de segundos, mientras Mercedes se aferraba al brazo del sillón como si fuera un salvavidas. No podés hacerme esto, balbuceó Roberto, su voz perdiendo toda la arrogancia anterior. Soy el padre de tu hijo. De mi hija, corregí, acariciando mi vientre. Y justamente por ella es que estoy haciendo esto. Mi bebé nacerá en un hogar lleno de amor y respeto, valores que claramente faltan en esta familia. No voy a permitir que crezca viendo cómo su madre es humillada y menospreciada. Saqué otro conjunto de documentos, estos con un separador verde. Aquí está el acuerdo de custodia que propongo. Es generoso, considerando las circunstancias. Podrás ver a tu hija, Roberto, siempre y cuando demuestres que sos capaz de tratarla, y tratarme, con el respeto que merecemos. Mercedes se levantó bruscamente, su rostro contraído por la ira. Que esto es un ultraje. No podés hacer esto. ¿Qué va a decir la gente? Una sonrisa serena se dibujó en mis labios mientras sacaba otro documento de la carpeta. ¿La gente, Mercedes? ¿Te referís a tus amigas del club de bridge? ¿O tal vez a las señoras de la Comisión de Beneficencia del Hospital de Niños? Porque resulta que varias de ellas ya están al tanto de la situación. Les mostré los correos electrónicos y mensajes de apoyo que había recibido de varias mujeres del círculo social de Mercedes. Mujeres que, cansadas de la arrogancia y los maltratos de mi suegra, habían encontrado en mí una aliada inesperada. ¿Sabes qué es lo más interesante, Mercedes?, continué, disfrutando internamente de su expresión horrorizada. Muchas de estas señoras tienen sus propias historias de discriminación y maltrato. Algunas incluso han invertido en mi proyecto de la casa de barro. Parece que no soy la única que está cansada de las apariencias y los prejuicios. El bebé se movió fuertemente en ese momento, como aprobando cada una de mis palabras. Su movimiento me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí, ni siquiera era solo por la memoria de mi madre. Era por esta nueva vida que crecía dentro de mí, una vida que merecía comenzar en un ambiente de amor y respeto. En esta carpeta, continué, sacando otro conjunto de documentos, están todos los mensajes, correos electrónicos y grabaciones de las conversaciones donde vos, Roberto, y vos, Mercedes, me han humillado y discriminado. Mi abogada sugirió guardarlos como evidencia en caso de que quieran disputar el divorcio. Roberto se dejó caer en el sillón, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Me has estado grabando? ¿A tu propio marido? No, Roberto, respondí con calma. Simplemente he estado documentando la verdad. Cada vez que te reías de mi origen, cada vez que apoyabas las humillaciones de tu madre, cada vez que menospreciabas mis capacidades. Todo está aquí, negro sobre blanco. Mercedes intentó recuperar algo de su dignidad perdida. Ningún juez te dará la razón. Somos una familia respetable, con conexiones. ¿Conexiones?, la interrumpí suavemente. ¿Como el juez Martínez? ¿O el doctor Rodríguez? Porque resulta que sus esposas son dos de mis principales inversoras en el proyecto de la Casa de Barro. Y a diferencia de vos, Mercedes, ellas ven el valor de preservar nuestro patrimonio cultural. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el sonido distante del tráfico en la avenida. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas en la sala, como si la naturaleza misma quisiera marcar el final de una era y el comienzo de otra.
Les expliqué que mi hija nacería en un hogar lleno de amor y respeto, continué, mi voz suave pero firme. Un hogar donde se valore el trabajo honesto y la dignidad. Un hogar donde no se discrimine a nadie por su origen o su clase social. Y ese hogar no puede ser no mientras ustedes mantengan sus prejuicios y su desprecio. Saqué un último conjunto de documentos, estos con un separador rojo. Aquí están los detalles de la división de bienes. Como pueden ver, he sido más que generosa. Roberto podrá quedarse con su auto y sus pertenencias personales. También he preparado una compensación económica razonable, aunque legalmente no estoy obligada a hacerlo. ¿Por qué?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harías eso después de cómo te hemos tratado? Porque a diferencia de ustedes, respondí, yo no necesito humillar a otros para sentirme valiosa. Mi madre me enseñó que la verdadera dignidad está en cómo tratamos a los demás, incluso a aquellos que nos han lastimado. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que se preparaba para la noche. Las luces comenzaban a encenderse en los edificios vecinos, como estrellas urbanas naciendo en el crepúsculo cordobés. Tienen 48 horas, repetí, volviendo a mirarlos. La mudanza vendrá mañana a las 9. Ya he coordinado todo con la administración del edificio. Les sugiero que usen este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Mercedes se levantó tambaleante, su rostro una máscara de confusión y rabia contenida. Esto no termina aquí, amenazó, pero su voz carecía de la autoridad que solía tener. Tenés razón, Mercedes, respondí con una sonrisa serena. No termina aquí. Aquí es donde comienza. Donde comienza una nueva historia, una historia de respeto, dignidad y justicia. Una historia que mi hija podrá contar con orgullo. Roberto intentó un último argumento, pero el bebé necesitará un padre. El bebé necesita un ejemplo de respeto y dignidad, lo corté suavemente. Necesita crecer en un ambiente donde se valore a las personas por quienes son, no por su origen o su cuenta bancaria. Y vos, Roberto, tendrás la oportunidad de ser ese ejemplo, pero solo si decidís cambiar. Me senté en mi escritorio, el mismo desde donde había construido mi independencia en secreto. Los papeles están listos para firmar. Mi abogada estará aquí en una hora para formalizar todo. Les sugiero que usen este tiempo para leer los documentos cuidadosamente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiéramos compartido antes. No era un silencio de sumisión o miedo, como los que yo había guardado durante tanto tiempo. Era el silencio de la verdad finalmente revelada, de la justicia finalmente alcanzada. Las semanas que siguieron a mi decisión fueron como un torbellino de actividad y emociones. El sol de agosto en Córdoba comenzaba a calentar más temprano, y yo ya estaba en pie antes del amanecer, supervisando la mudanza de Roberto mientras tomaba mi primer mate del día en el balcón. Ver cómo sus pertenencias abandonaban el apartamento era como observar cómo se deshacía un nudo que había estado apretando mi pecho durante años. Durante esos días, mientras coordinaba el inicio de las obras en la casa de barro, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas y mensajes de familiares de Roberto llegaban en oleadas, algunos intentando mediar la situación, otros expresando su indignación, y sorprendentemente, algunos ofreciendo su apoyo en secreto. La tía Julia, hermana menor de Mercedes, me llamó una tarde para decirme en voz baja: yo también vengo de una familia humilde, querida. Mercedes siempre lo ha querido ocultar, pero nuestros padres también tenían una casa de barro en Cruz del Eje. Mi decisión era firme, no hay vuelta atrás cuando se trata de dignidad y amor propio. Cada llamada de la familia de Roberto era respondida con cortesía pero firmeza por mi abogada, la doctora Vázquez, quien se había convertido no solo en mi representante legal sino también en una especie de mentora. Vas a recibir presión de todos lados, me había advertido Claudia mientras compartíamos un café en su oficina del centro. Pero recordá que en esta sociedad, una mujer fuerte que toma las riendas de su vida siempre va a enfrentar resistencia. La diferencia está en cómo manejas esa presión. El proyecto de construcción avanzaba rápidamente, y cada día más personas se interesaban en la historia detrás del complejo. Una mañana, mientras revisaba los avances con el arquitecto Santiago, una periodista de La Voz del Interior se acercó para pedirme una entrevista.
Quería hacer un reportaje sobre cómo una casa de barro se transformaría en un símbolo de empoderamiento y perseverancia. ¿No te da miedo enfrentar todos estos cambios estando embarazada?, me preguntó la periodista mientras recorríamos el terreno. Le mostré las marcas en las paredes de barro donde mi madre había grabado la fecha de construcción de cada sección de la casa. El miedo, le respondí, es natural cuando estás construyendo algo importante. Pero mi madre me enseñó que el miedo no debe paralizarte, sino impulsarte a ser más cuidadosa y determinada en tus acciones. La noticia se publicó un domingo, ocupando 2 páginas completas en el suplemento de Arquitectura y Sociedad. El titular rezaba, De barro y dignidad, la transformación que está cambiando el paisaje urbano de Córdoba. El artículo generó una ola de interés inesperada. Recibí llamadas de otros medios, de organizaciones culturales, incluso de una productora de documentales de Buenos Aires. Mi vientre crecía junto con mis sueños, y la pequeña casa de barro comenzaba su propia transformación. Los arquitectos habían logrado preservar su esencia mientras la convertían en algo más grande, justo como yo había hecho con mi vida. Cada mañana, mientras supervisaba los trabajos iniciales, me detenía un momento para tocar las paredes de barro, conectando con la fuerza de mi madre. Santiago y su equipo habían sido especialmente cuidadosos en documentar cada etapa del proceso. Es importante preservar la memoria constructiva, me explicó mientras revisábamos los planos una tarde. Cada marca en estas paredes cuenta una historia de esfuerzo y dedicación. El equipo de arqueólogos que contraté para documentar la construcción original hizo un descubrimiento fascinante. En una de las paredes más antiguas, encontraron una pequeña caja de metal que mi madre había dejado. Dentro había una carta para mí, fechada el día que comenzó a construir la casa. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor de transformar esta casa en algo más grande que nosotras. Cada pared que levanté la hice pensando en tu futuro, en que algún día entenderías que el barro en nuestras manos no es señal de pobreza, sino de la riqueza de quien sabe construir su propio destino. Con amor eterno, mamá. La carta me dejó llorando en medio de la obra, con el polvo del barro mezclándose con mis lágrimas. Los trabajadores, muchos de ellos hijos y nietos de constructores tradicionales, se quitaron respetuosamente sus cascos. Uno de ellos, don Pedro, se acercó para decirme, mi abuela también tenía una casa de barro. Decía que las paredes hechas con amor duran más que el cemento. Las obras preliminares atrajeron la atención del barrio. Los vecinos se acercaban curiosos, algunos escépticos al principio, otros entusiasmados con la idea de ver renacer una parte de la historia local. Doña Rosa, que vivía en la esquina desde hace 40 años, me contó historias sobre mi madre que yo nunca había escuchado. Tu mamá ayudó a mucha gente del barrio, me dijo una tarde mientras compartíamos unos mates en su patio. Cuando mi Martín estaba enfermo y no podíamos pagar los remedios, ella organizó una rifa entre los vecinos. Nunca se jactó de eso, nunca pidió nada a cambio. Esas historias me dieron una nueva dimensión del legado que estaba preservando. No era solo una casa de barro, era un testimonio de solidaridad y resistencia comunitaria. Decidí incorporar un espacio en el futuro museo para recopilar y exhibir las historias de los vecinos, creando un archivo vivo de la memoria barrial. Los arquitectos habían logrado preservar su esencia mientras la convertían en algo más grande. El proyecto arquitectónico se había transformado en algo más que un desarrollo inmobiliario, era un ejercicio de memoria colectiva, un punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Una tarde, mientras revisaba los avances con el equipo de construcción, recibí una visita inesperada. Era Marta, la mejor amiga de Mercedes, quien había venido sola y en secreto. Querida, me dijo con lágrimas en los ojos, vengo a pedirte perdón. Durante años vi cómo te trataban y nunca dije nada. Tu valor me ha hecho ver mi propia cobardía. Esas palabras me confirmaron algo que ya sabía. La transformación de la casa de barro no era solo física, estaba cambiando la forma en que la gente percibía sus propios prejuicios y limitaciones. El proyecto avanzaba según lo planificado, cada día trayendo nuevos desafíos y satisfacciones. Los ingenieros habían encontrado una manera de incorporar técnicas modernas de construcción sustentable que complementaban perfectamente los métodos tradicionales del barro. Es como si el pasado y el futuro se dieran la mano, comentó Santiago durante una reunión de obra. Las paredes originales de barro fueron cuidadosamente restauradas y reforzadas,
manteniendo su textura y color originales. Los nuevos edificios que se construirían alrededor fueron diseñados para crear un diálogo respetuoso con la construcción original, utilizando materiales y formas que complementaban sin competir. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de los primeros cimientos, sentí un movimiento especialmente fuerte en mi vientre. Mi hija, como si entendiera la importancia del momento, parecía bailar dentro de mí. Me detuve un momento para acariciar mi abdomen y susurrar: vos también sos parte de esta historia, mi amor. Estás creciendo junto con este sueño. El equipo de trabajo se había convertido en una especie de familia extendida. Compartíamos el almuerzo bajo la sombra de los árboles que mi madre había plantado, intercambiando historias y sueños. Don Pedro, el maestro mayor de obras, siempre traía empanadas caseras que su esposa preparaba, manteniendo viva la tradición del almuerzo compartido que mi madre tanto valoraba. Las semanas pasaban, y con ellas, mi vientre crecía junto con el proyecto. Los médicos me habían advertido sobre no esforzarme demasiado, pero había algo terapéutico en estar en la obra, en ver cómo cada día traía un nuevo progreso, un nuevo detalle que celebrar. Una tarde, mientras revisaba los planos con Santiago en la oficina provisional que habíamos instalado en el terreno, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era el director del Museo de Arquitectura de Córdoba, interesado en documentar todo el proceso de transformación. Lo que están haciendo, me dijo, es un ejemplo único de cómo preservar nuestro patrimonio arquitectónico sin renunciar al progreso. El proyecto se había convertido en un caso de estudio para estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Grupos de alumnos visitaban la obra regularmente, tomando notas y haciendo preguntas sobre las técnicas de construcción tradicionales y su integración con métodos modernos. Lo más valioso, comentó una profesora durante una visita, es ver cómo han logrado mantener la dignidad de la construcción original mientras la proyectan hacia el futuro. Es una lección de respeto y visión que nuestros estudiantes necesitan aprender. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas satisfacciones. Los vecinos que inicialmente se habían mostrado escépticos ahora pasaban regularmente para ver los avances y compartir sus propias historias sobre el barrio. La obra se había convertido en un punto de encuentro comunitario, un lugar donde las diferentes generaciones se reunían para compartir memorias y esperanzas. Una tarde, mientras organizaba documentos en mi oficina provisional, encontré una foto antigua que se había deslizado entre los planos. Era mi madre, sonriendo mientras trabajaba en las paredes de barro, con su delantal manchado y el pelo recogido en un pañuelo. La imagen me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí o por mi hija, era por todas las mujeres que, como mi madre, construyeron sus sueños con sus propias manos. El día que mi hija nació, el sol de Córdoba brillaba con una intensidad especial. Fue una madrugada de primavera, con el aroma de los jazmines flotando en el aire mientras me trasladaban al hospital privado. Entre contracciones, firmé los últimos documentos para el inicio de la construcción principal del complejo. La doctora Vázquez, mi abogada, había insistido en estar presente, asegurándose de que todo estuviera en orden legal incluso en ese momento tan personal. La nombré Clara, como mi madre, mientras sostenía su pequeño cuerpo contra mi pecho en la habitación del hospital. Le prometí, entre lágrimas de alegría, que siempre sabría la historia de su abuela y de la casa de barro que nos dio la fuerza para ser libres. Una promesa que comenzaría a cumplir desde ese mismo momento. Tu abuela construyó nuestra casa con estas manos, le susurraba mientras acariciaba su cabecita cubierta de pelo negro. Y yo estoy construyendo tu futuro con las mías. La pequeña Clara me miraba con esos ojos oscuros tan parecidos a los de mi madre, como si entendiera cada palabra. Los meses pasaron volando entre biberones, pañales y reuniones con contratistas. Clara crecía fuerte y sana, observando con curiosidad infantil cómo el proyecto de construcción tomaba forma. La llevaba conmigo a las obras todas las mañanas, protegida del sol con un sombrero que le había tejido Doña Rosa, nuestra vecina de toda la vida. Durante la inauguración del complejo, 6 meses después del nacimiento de Clara, muchos se sorprendieron al ver que había mantenido un pequeño museo en lo que fue la sala de la casa original. El espacio había sido cuidadosamente restaurado, preservando cada detalle que mi madre había creado con sus manos. ¿Por qué mantener esta sala exactamente como estaba?, me preguntó un periodista durante la ceremonia de inauguración.
Clara dormía plácidamente en mis brazos mientras respondía, porque cada marca en estas paredes cuenta una historia de amor y perseverancia. Mi madre no solo construyó una casa, construyó un legado de dignidad. En las paredes del museo, junto a las fotos de mi madre trabajando el barro, coloqué la foto del día en que Mercedes y Roberto me dijeron que me fuera a mi casa de barro. La imagen captaba perfectamente sus expresiones de desprecio, contrastando con mi sonrisa serena. Debajo, una placa rezaba: a veces, los insultos son semillas de transformación. El museo se convirtió rápidamente en un punto de interés cultural en Córdoba. Escuelas enteras venían de visita para aprender sobre las técnicas tradicionales de construcción con barro. Los niños se maravillaban al ver las herramientas originales que mi madre había usado, exhibidas en vitrinas especialmente diseñadas. ¿Tu mamá hizo todo esto sola?, preguntaban los pequeños visitantes, sus ojos grandes de asombro. Les explicaba cómo mi madre trabajaba durante el día limpiando casas y por las noches y fines de semana construía nuestro hogar, mezclando el barro con paja y agua en las proporciones exactas que había aprendido de su propia madre. Una tarde, mientras guiaba un grupo de estudiantes de arquitectura por el museo, Clara, ya gateando, se detuvo frente a una gran fotografía de su abuela. Extendió su manita hacia la imagen, como reconociendo el vínculo invisible que la unía a esa mujer que nunca conocería en persona pero cuyo espíritu vivía en cada rincón del lugar. El complejo residencial había superado todas las expectativas. Los departamentos se vendieron rápidamente, creando una comunidad diversa y vibrante. Tal como había planeado, el centro cultural se convirtió en un espacio de encuentro donde se ofrecían talleres de arte, clases de historia local y programas educativos para todas las edades. Una mañana, mientras preparaba el programa para un nuevo taller de construcción tradicional, recibí una visita inesperada. Era Mercedes, sola y visiblemente envejecida. Se detuvo en la entrada del museo, observando las fotografías con una mezcla de vergüenza y asombro. «Vengo a conocer a mi nieta», dijo en voz baja, sin la arrogancia que la caracterizaba. Clara, que jugaba en su corralito en mi oficina, la miró con curiosidad. «También vengo a pedirte perdón», agregó, con lágrimas en los ojos. Fui una tonta orgullosa que no supo ver el valor verdadero de las personas. Ese encuentro marcó un punto de inflexión. No nos convertimos en mejores amigas, pero establecimos una relación respetuosa por el bien de Clara. Mercedes comenzó a visitar el museo regularmente, a veces trayendo objetos antiguos para la colección, otras veces simplemente sentándose en el patio a observar a su nieta jugar. Roberto también cambió con el tiempo. El proceso de divorcio lo hizo reflexionar sobre sus acciones y prejuicios. Comenzó a tomar terapia y, lentamente, construyó una relación más sana con Clara. Nunca volvimos a estar juntos, pero aprendimos a ser padres cooperativos, poniendo el bienestar de nuestra hija por encima de todo. El museo se expandió para incluir una biblioteca especializada en arquitectura tradicional y sustentable. Investigadores de todo el país venían a consultar los documentos que habíamos recopilado sobre técnicas de construcción con barro. La historia de mi madre se convirtió en un caso de estudio sobre resistencia y dignidad. Clara creció rodeada de historias de fortaleza y perseverancia. Desde pequeña, mostraba un interés especial por la arquitectura y la construcción. La encontraba a menudo en el patio del museo, haciendo sus propias mezclas de barro y agua, creando pequeñas estructuras con la misma determinación que había caracterizado a su abuela. «Mamá», me dijo un día, cuando tenía 5 años, «¿por qué algunas personas piensan que el barro es algo malo?». Su pregunta me hizo sonreír, recordando cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. «El barro no es malo ni bueno, mi amor», le respondí, ayudándola a moldear una pequeña casa con sus manitas. «Es lo que hacemos con él lo que importa. Tu abuela lo convirtió en un hogar, y nosotras lo transformamos en algo aún más grande, un lugar donde la gente puede aprender y crecer». Los años pasaron, y el complejo Raíces de Barro se convirtió en un referente de arquitectura sustentable y preservación cultural. Arquitectos y estudiantes de todo el mundo venían a estudiar cómo habíamos logrado integrar las técnicas tradicionales con la construcción moderna. Un día, mientras revisaba el libro de visitas del museo, encontré una entrada que me hizo llorar. Era de una niña de 12 años que había venido con su escuela. «Gracias por mostrarme que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Mi mamá también tiene una casa de barro,
y ahora estoy orgullosa de ella. El legado de mi madre se había multiplicado de formas que nunca imaginé. La casa de barro ya no era solo una estructura, era un símbolo de transformación y dignidad. Cada persona que pasaba por el museo se llevaba una parte de nuestra historia, una semilla de cambio plantada en su corazón. Hoy, mientras veo a Clara crecer en un hogar lleno de amor y dignidad, agradezco silenciosamente a mi suegra y a Roberto por aquellas palabras hirientes que pronunciaron hace años. Sin saberlo, me dieron el empujón final para crear algo hermoso de lo que pretendía ser una humillación. El museo ha seguido creciendo y evolucionando. Además de las exhibiciones permanentes sobre construcción tradicional, hemos añadido una sección dedicada a historias de superación. Personas de todo el país nos envían sus testimonios, relatos de cómo transformaron el desprecio en fuerza, el rechazo en motivación. Clara, que ahora tiene 7 años, me ayuda a organizar los talleres infantiles los fines de semana. Ver su entusiasmo al enseñar a otros niños sobre el valor del trabajo manual y el respeto por las tradiciones me llena de orgullo. Ha heredado no solo mi determinación, sino también la sabiduría práctica de su abuela. La casa de barro de mi madre ya no es solo una estructura, es un testimonio vivo de que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de construir desde sus raíces. Cada día, cuando abro las puertas del museo, siento la presencia de mi madre en cada pared, en cada rincón. El proyecto ha inspirado iniciativas similares en otras partes del país. Regularmente recibimos visitas de grupos comunitarios que buscan aprender cómo pueden preservar y transformar sus propias construcciones tradicionales. Les enseñamos que el progreso no significa olvidar nuestras raíces, sino construir sobre ellas con respeto y visión de futuro. Tu abuela estaría muy orgullosa, me dijo doña Rosa hace poco, mientras compartíamos unos mates en el patio del museo. No solo preservaste su casa, sino que la convertiste en un faro de esperanza para otros. Y tiene razón. La casa de barro que mi madre construyó con sus manos se ha convertido en mucho más que un museo o un complejo residencial. Es un recordatorio constante de que la dignidad no se mide por el material de nuestras paredes, sino por la fuerza de nuestro espíritu,